Comencemos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en donde quiera que se encuentren. Gracias por unirse a esta sesión. Yo soy Jessica Vázquez, soy directora general de Latinoamérica de la Asociación Fair Labor. Y a nombre de la organización quiero agradecerles por su asistencia. Y me da mucho gusto también notar como mucho interés de la audiencia. Voy a moderar la conversación acerca de debida diligencia sobre cierres de fábricas y reducción de personal en Centroamérica, las lecciones. Vamos a hablar con expertos de compliance de Centroamérica que van a compartir sus perspectivas desde el lado laboral y empresarial. Esta sesión se grabará y tendremos interpretación simultánea inglés-español. Quienes desean acceder a la interpretación pueden ir al icono del mundo, idioma y seleccionar el idioma de su preferencia. O si quieren ustedes escuchar el idioma original, no seleccionen nada, escucharán al piso. Al final tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Les invitamos a que nos esperen al final. Si tienen preguntas, vayan anotándolas en el recuadro de preguntas y respuestas. Ahora voy a volver a explicar todo al español. Durante los años recientes, la disrupción en la cadena de suministro en el sector, debido al aumento de inventarios, los retos de la pandemia, han hecho que las empresas tomaran decisiones difíciles acerca de cierre de fábricas, reducir la fuerza laboral o a veces hasta cerrar ciertas instalaciones. Esto ha tenido un impacto muy grande en la vida de diferentes trabajadores y en Centroamérica han habido varios casos con respecto a cierres abruptos o despidos masivos de trabajadores de la industria de la ropa. También ha habido éxitos en prácticas de cumplimiento y acciones responsables, pero aún así asegurarse el derecho de pago de liquidaciones, eso ha sido un poco difícil. Entonces, esta sesión busca traer a luz diferentes perspectivas, ideas y recomendaciones acerca de cómo aumentar la debida diligencia en la industria de la ropa y del calzado para proteger a los y las trabajadoras y cómo reducir los impactos negativos de los cierres de las fábricas y la reducción de personal en Centroamérica. Tengo el honor hoy de tener varias invitadas. Patricia Curian, que es de San Mar, Senior Manager Factory Compliance, Remedios Argüello, directora de Adidas de Social Environmental Affairs, Evangela Argueta, que es coordinadora del CGT y red de sindicatos de la maquila hondureña, y Marta Sendaña, que es la secretaria general de FECIES y la coordinadora regional de sindicatos de la maquila textil. Gente que tiene gran experiencia en los temas de compliance en Centroamérica y que están comprometidas a la protección de los derechos laborales en la región. Para esta plática nos vamos a encuadrar con diferentes preguntas. Vamos a comenzar con ellas entonces. La primera pregunta guía es para las marcas: ¿qué políticas, medidas o prácticas han adoptado sus empresas o han implementado para reducir los efectos negativos en las vidas de los trabajadores cuando hay reducción de personal o cierre de fábricas? Y también quisiéramos preguntar a las representantes de los sindicatos, ¿qué tan efectivas han sido los procedimientos y prácticas de las empresas en proteger los derechos laborales de los trabajadores durante la reducción de personal o los cierres de fábricas? Voy a permitir que empiecen los negocios esta conversación. Adelante.
Gracias, Jessica. Espero que se me escuche. Primero que nada, agradezco a FLA por la invitación. Sé que el tema del cierre de fábricas y los despidos masivos es un tema crítico, no nada más en Centroamérica, sino en todo el mundo. Tengo el honor de estar aquí con mis colegas de los sindicatos y también del lado de las empresas. Primero que nada, creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar de las empresas. Y como empresas tenemos que tomar medidas preventivas del lado del cumplimiento, del compliance, para evitar cierres masivos, despidos masivos. Eso tiene que ser siempre la prioridad, aunque desafortunadamente habrá momentos en que esto sea inevitable. Desde la perspectiva empresarial, las empresas pueden evitar la reducción de personal si mantienen una lista constante de proveedores, trabajadores y tienen relaciones a largo plazo en lugar de estar moviendo la producción de una fábrica a la siguiente, porque es muy difícil para una fábrica que haga buena planeación si los clientes van y vienen. También es importante, antes de empezar una relación laboral, ver que haya solubilidad financiera, es decir, que todos los socios tengan la capacidad económica de una estabilidad y permitir también a las fábricas que se diversifiquen en su base de compradores, que es importante. Sé que a veces las empresas, pues, quieren estar siempre como al 100 o tener la mayoría de la capacidad de producción, pero todas las empresas tienen sus eh, subidas y bajadas y cuando esto pasa es importante que haya la forma de compensar estos cambios. También es importante adoptar prácticas de compra y de procura responsables para asegurarse de que las empresas tengan prácticas que no impacten negativamente a las fábricas. En Adidas nosotros adoptamos una política RPP en el 2017, pero una política no es suficiente si no hay rendición de cuentas. Por eso en el 2021 introdujimos lo que llamamos el compromiso del comprador, que toma ciertos componentes de los diferentes elementos de RPP y se asegura que hay una rendición de cuentas. Medimos KPIs, compromisos para asegurarnos de que las políticas están siendo obedecidas. Y con RPP quiero decir, o prácticas empresariales quiero decir, que haya términos de pago del comprador al proveedor y que no haya un impacto negativo para el proveedor durante una desaceleración económica, que no se cancelen órdenes que ya están en producción, por ejemplo, que no se quiten órdenes en momentos en donde la producción es más baja que lo esperado y que se adopten políticas de salida correctas. Es decir, si hay momentos en donde hay que dejar, porque hay veces que es inevitable que se comunique a tiempo, que haya transparencia para que la gente tenga tiempo suficiente para prepararse, para encontrar nuevos clientes, para reemplazar esas producciones. Una cosa que también hacemos al mismo tiempo es trabajar muy de cerca eh, con todas las partes, porque del lado de compliance y de la empresa, todos tenemos que trabajar juntos. Si tú estás tomando decisiones como empresa, pero no estás tomando en consideración la parte de compliance, los cumplimientos, de cómo estas decisiones van a afectar a la fábrica y a los trabajadores, entonces todo tipo de caos puede desatarse que puede ser muy detrimental a las fábricas y a los trabajadores desde la perspectiva del cumplimiento. Obviamente todos hemos estado siguiendo el trabajo de las fábricas por muchos años y es muy importante que cualquier tema financiero, es decir, si hay alguna señal de alerta financiera que surge en una auditoría, estos temas tienen que remediarse de forma oportuna, porque si va a haber una reducción de personal en el tiempo, va a ser muy difícil para la gente que implemente políticas de salida, de despidos, de reducción responsables, que haya pagos de liquidaciones, de salarios, si es que de por sí ya había un problema financiero previo. Por eso es que la rendición de cuentas para los proveedores es de suma importancia si es que se encuentran señales de alerta en una auditoría. Se dice en inglés, el diablo está en el detalle. Estos procedimientos tiene que incluir desde cómo se selecciona la fuerza laboral, cómo se consultan los sindicatos para la decisión de reducción de personal para la implementación, cómo se hacen las revisiones, los cálculos de liquidaciones, no nada más durante los despidos masivos, sino también durante un monitoreo constante. Y después de la pandemia, una cosa que empezamos a hacer
a prestar más atención a ella es cómo las fábricas reducen su personal, no nada más durante un cierre, que es la forma más drástica, sino en general cómo estos procesos se implementan. Creamos una herramienta que toma diferentes componentes de una reducción de personal, desde consulta de trabajadores, selección de los trabajadores, pagos de liquidación de las fábricas, para asegurarse de que todos estos componentes sí estén siendo cubiertos durante una reducción. También nos comunicamos con los equipos de sourcing acerca de las implicaciones de cualquier reducción de órdenes y hasta rastreamos qué tantas fábricas tienen que gastar en liquidación en el sourcing para que se entiendan las implicaciones de las decisiones empresariales que tomen. Por tanto, hay que verlos desde la perspectiva de las empresas como también del lado del compliance. Muchas gracias, Remy. Creo que ya cubriste muchos temas importantes. En Salmar también nosotros seguimos procesos similares. También vienen del hecho de que somos asociaciones que hemos trabajado con Left for Labor mucho tiempo, por eso seguimos muchas de las mismas recomendaciones. Similar a lo que acaba de explicar en Remy, nosotros también a veces, pues cuando tenemos que enfrentar reducciones o despidos, hay que estar siempre en cuidado del cumplimiento, y en Senmar lo que nos funciona mejor es pensar que un buen cumplimiento ah, hacia los proveedores, hacia el equipo de sourcing, nos ayuda cuando hacemos una debida diligencia correcta para asegurarnos de que hayan estándares que se cumplan. Y en Sanmar nosotros siempre estamos muy alertas de las señales de alerta de proveedores, de fábricas, de si es que algo está pasando que es inestable, que hay reportes que se tienen que estar llenando y dar seguimiento o sea, quejas de terceras partes, o si hay alguna violación de derechos humanos que se haya reportado, de derechos laborales. Todo lo vamos registrando y damos seguimiento para ver si el proveedor o la fábrica, eh, que no existan casos previos de prácticas no éticas en general. Eso es algo que realmente nos ha funcionado bien, y como ya mencionó ella, el compliance nos ayuda a seguir en nuestros procesos de contratación con las fábricas originalmente, y en el onboarding nosotros queremos finalmente, cuando hacemos una asociación, es porque queremos que todo le vaya bien. Invertimos mucho tiempo y dinero en capacitar a la gente de la fábrica para que todo el mundo entienda cuáles son nuestros requisitos, y que nosotros queremos que ellos triunfen. Siempre hay curvas de aprendizaje, pero nuestro propósito es que haya un entendimiento de nuestros estándares y exigencias. Y en el proceso también pedimos políticas de reducción de personal. Eso es parte ya de nuestros requisitos de compliance. Nosotros pedimos que las fábricas siempre tengan políticas de reducción de personal, las revisamos, aprobamos, tenemos guías, directrices que damos, y confiamos en que las guías que tienen las filiales pues estén desarrolladas de una forma correcta. Todo el mundo tiene que estar atentos. Nosotros damos seguimiento para las fábricas, y mi equipo tiene muy claro los detalles de quién hace cómo, cuándo, como lo reescribió Remy, el diablo sí está en el detalle. Por eso es que nosotros buscamos en las auditorías esas políticas y que se cumplan y se den seguimiento. Y si ya hubo reducción de personal, ¿cómo fue? Y si fue una terminación de o qué tipo de prácticas se dieron. La educación es muy importante. Y la parte educativa, tanto para la fábrica como para Sanmar, para nuestro staff, eso ha sido crucial. Nosotros tenemos un equipo de sourcing que viene a veces y nos da reportes de si ven cosas, que hay prácticas que no son parte de nuestras políticas, bueno, qué hacer. O si hay nuevo personal que no está alineado, me avisan, ¿no? Sobre todo desde el global nos avisan, oye, mira, esa persona no tiene todo el tratamiento RPP. Entonces, esto, la capacitación, la educación dentro de la empresa y la fábrica, todo nos es de gran importancia, porque cada parte tiene que entender
cuáles son las repercusiones de que una mala práctica o mala política se ejerza y cómo afecta a los trabajadores. Eso nos ha funcionado bastante bien, esa atención al detalle. Y es importante para nosotros entender si la fábrica está en alineación. Ellos trabajan de qué forma, ya que trabajen con nosotros o con sindicatos, pero que se entrenen, que haya mejor comunicación entre la administración de la fábrica y la comunidad de la fuerza laboral en general. Yo siento que eso nos ha funcionado porque hemos recibido retroalimentación de trabajadores en las líneas hotlines, líneas telefónicas, y donde nos avisan si hubo un retraso en pago. Bueno, sabemos que finalmente esas líneas están ahí para que nosotros también demos seguimiento a qué está pasando, porque hubo un retraso, cómo se corrigió. Y también para sourcing tenemos muchas pláticas acerca de, bueno, y este retraso en pago, ¿por qué se dio? Ha sido un trabajo constante. Y otra cosa que quiero resaltar, como dijo Remy, es hay que trabajar muy de cerca con sourcing. Nosotros tenemos reuniones cada 2 semanas con sourcing para hablar de cualquier señal que haya que corregir. Y tienen ellos también sus reuniones cada mes con todas sus fábricas y las conversaciones que tenemos las platican. La transparencia, la comunicación con proveedor y fábrica es importantísimo para nosotros. No puedo dejar de recalcarlo. Es lo más importante. Ahí es en donde también empezamos a notar, porque entre más confianza tenga la fábrica, más transparente tiene que ser. En este caso, la transparencia en la parte financiera es muy importante porque no hay otra forma en la que se pueda entender si hay una estabilidad o no. Esto no sale en las auditorías siempre porque a lo mejor está fuera de un alcance, ¿verdad? Pero una forma en la que podemos mantener esta comunicación continua y la confianza que se construya es a base de estas revelaciones y es de gran importancia. Bueno, Remy también ya habló acerca de prácticas responsables de procura, de compra, y eso también estoy de acuerdo. Y tener también políticas instauradas, asegurarse de que nuestros miembros del equipo rindan cuentas de sus acciones y que sigan su capacitación continua de APP es muy importante, sobre todo las políticas de salida. Si tú estás planeando dar capacitación de laboral, también ese tema es importante. Ofrecemos diferentes entrenamientos al equipo de Global, pero esta también es la parte de la salida responsable que estamos trabajando para conseguirla tener al 100. Bueno, nuevamente, otra cosa que ha funcionado para nosotros es tener comunicación con la fábrica en todas las etapas. Ahora que ya tú ya llegas a una conclusión de que tienes que ser una fábrica, por la razón que sea, a lo mejor es empresarial o a lo mejor es una cuestión de calidad, hay muchas razones por las cuales a veces hay que tener una salida, hay que explicar a la fábrica y también un calendario que pueda acordar entre fábrica y marca. Y eso es una forma responsable que nos ha funcionado, es un esfuerzo colaborativo, no puede venir nada más del lado de compliance o de planning, planeación, sourcing. Todo el mundo tiene que estar enterado del plan y tiene que haber compromisos y respeto a los compromisos de, bueno, esta ya va a ser la última orden, esta ya va a ser la última factura, con base en la retroalimentación obvio que la fábrica tenga también. Eso nos ha funcionado bien en ese tema. Y una última cosa que también quisiera yo enfatizar de que sí nos ha funcionado es tener buena relación con proveedores, no nada más con fábricas, sino con proveedores, encontrar esos proveedores que tienen valores similares y que tienen buenos estándares éticos es muy importante porque si algo sale mal, se necesita tener esa confianza de que tu proveedor te va a echar la mano y que los procesos se puedan componer y cuando se requiera algo extra estén ahí al pie del cañón. Eso ha funcionado a nuestro favor sin necesidad de escalación. Entonces eso es muy importante porque si tú consigues proveedores que comparten tus valores como marca, eso pues hace que todo sea más fácil y ayuda a que se minimicen los efectos negativos de cualquier cierre de fábrica. Y bueno, habiendo dicho eso, cierro. Muchas gracias.
Ahora vamos a escuchar a representantes de sindicatos para ver qué tan efectivas han sido esas políticas y prácticas de las empresas para asegurarse de que haya protección laboral de los trabajadores cuando hay una reducción de personal. Marta, quisieras tú comenzar. Gracias. Buen día para todos y todas. Agradecer a la FLA por la oportunidad. Y bueno, vamos a compartir respecto a la primera consulta que nos hacían. Bueno, acá quizás habría que separar, digamos, la dinámica que tienen las marcas y sus proveedores por un lado, ¿verdad? Con claridad, los únicos procedimientos que hemos conocido precisamente los encontramos en el Código de Conducta de la FLA. Sin embargo, a la hora de su aplicación, a la hora de los mecanismos, ahí es donde sí hemos evidenciado muchas debilidades en los procedimientos, ¿verdad? Y luego también hay que plantearse varias situaciones. O sea, por un lado están los cierres, ¿verdad? Por el otro lado están los recortes de personal masivo y por el otro lado también están los cierres abruptos y las declaraciones en quiebra de las empresas. Entonces, son mecanismos diferentes, procedimientos diferentes que llevan gran vulnerabilidad en materia de derechos humanos laborales y la vida específica de las personas trabajadoras de estas fábricas, ¿verdad? A pesar de que hemos encontrado, como les decía, ciertos procedimientos a la hora de su aplicación, hay demasiadas deficiencias, ¿verdad? No hay procedimientos claros establecidos internamente. Hace falta mucho la comunicación. En aquellos casos donde existen sindicatos, aún hay una fuerte resistencia de querer interlocutar con las organizaciones sindicales y de querer interlocutar también con los trabajadores, en este caso, cuando no existen sindicatos. Para el caso, o sea, las prácticas más reconocidas es que cuando hay sindicato, en la mañana les están entregando la lista del personal que va a ser recortado y en la tarde las personas están ya despedidas, ¿verdad? Esa es la práctica más constante que hemos estado encontrando para el caso específico de El Salvador. Ya la colega de Honduras pues va a especificar también su experiencia, ¿verdad? Reconocemos también que la industria ha tenido ciertos adelantos, ¿verdad? No es la maquila de hace una década atrás, ¿verdad? Han habido ciertos adelantos, pero aún seguimos viendo situaciones muy lamentables. Para el caso de El Salvador tenemos dos casos. El caso de APS, una fábrica que fue abandonada, y otra fábrica, Style Avenue, que fue declarada en quiebra sin realizar el debido proceso que muchas veces se encuentran en nuestras normativas nacionales. Asimismo, cabe mencionar que esta lógica de cierres y su implicación en la vida de los trabajadores también se puede determinar con medidas preventivas antes, durante y después, ¿verdad? Una medida de reducción de personal no se toma al azar. Son cuestiones que se tienen ya planificadas por cuestiones de presupuestos, por cuestiones de ventas, etcétera, etcétera, por movilidad de capital, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí es necesario mejorar la interlocución, canales de comunicación con las personas trabajadoras o las organizaciones para minimizar el impacto que conlleva un cierre o un recorte de personal masivo. Durante, ¿verdad? También al tomar una decisión de esta manera, también se deben de hacer, como bien lo mencionaba Remy y Patricia, cierres responsables. Muchas veces son pocas las fábricas, por ejemplo, que anuncian su cierre y le pagan las responsabilidades patronales a sus trabajadores. En muchos casos, estos pagos a veces se dan en cuotas de 2 y hasta 6 meses y en otros muchos no se dan, ¿verdad? Tienen que quedarse las personas acudiendo al sistema, a los sistemas jurídicos de nuestros países que son altamente burocráticos y que mucho tiende a que las personas también abandonen sus casos. Y después, ¿verdad? O también durante este proceso, hemos estado evidenciando que se están utilizando nuevos términos, ¿verdad? Para el caso en El Salvador se están usando términos como terminación de contrato cuando sabemos que es un despido por un cierre, ¿verdad? Por X situaciones, desvinculación o redimensionamientos, ¿verdad? Esto también tiene implicaciones en los trabajadores. Muchos de ellos tienen préstamos en los bancos y tienen que presentar una nota oficial de que han sido despedidos de la fábrica donde laboraban, si no, el seguro de desempleo no les aplica. Y una situación
que se puede dar después es que si se dan, digamos, nuevos procesos de incorporación de personal, que se les dé la oportunidad a estas personas que salieron, porque ya es un recurso humano capacitado, ya es un recurso humano que conoce la dinámica de las empresas, pero también estamos viendo que ese tipo de situaciones no se está dando lamentablemente. Eso podría comentar por el momento. Emma. Hola, bueno, muchas gracias. Gracias a la FLA por invitarnos a este foro. Soy Evangelina Argueta de Honduras. Voy a compartir la experiencia de lo que hemos vivido en el tema que nos compete sobre el cierre de fábrica y recortes masivos. 2023 ha sido un año bien crítico en la región de Centroamérica. Es impresionante la pérdida de empleo que hemos tenido. En el caso de Honduras, hasta ahorita, enero 2024, ya llevamos 43.000 empleos perdidos. Eso es un impacto en los trabajadores porque en países que estamos luchando por cómo bajar esa tasa de desempleo y que la industria de la confección en el mundo es generadora masiva de empleo, para los trabajadores no es una noticia realmente fácil entenderla. En el caso, que hemos vivido, como son procedimientos consensuados bipartitamente, como bien lo decía Pratica, nosotros en Honduras tenemos estipulado en nuestros contratos colectivos procedimientos cuando hay despidos o cuando hay cierre, ¿verdad? Entonces, eso ha facilitado mucho a cómo enfrentar este impacto, a que el impacto de repente, cómo lo vamos entendiendo, ¿ah? El mismo sindicato hace veeduría para que la empresa, sus procedimientos, lo vaya cumpliendo en base a ley o la aspiración de la organización sindical es arriba de la ley. ¿Cómo lo vamos logrando beneficios arriba de la ley? Inclusive mediante este diálogo que hemos practicado por muchos años en Honduras en la industria eh, textil, hemos promovido sobre todo ese respeto. Cuando una empresa hace el anuncio y la noticia más grave para nosotros es el cierre, porque muchas veces nos notifican que va a haber una reducción de 200, de 300 trabajadores. Las partes nos sentamos y vamos ubicando la persona que tenga personas solteras, que tengan menos responsabilidades en el hogar, las personas con antigüedades, de menos antigüedades. Ese es el procedimiento que vamos haciendo. Hasta ahí en ese momento, cuando es una reducción de personal, tenemos todavía esa esperanza que el centro de trabajo no se cierra, sino que ese es el procedimiento que vamos siguiendo, ¿verdad? Lo más difícil para nosotros es cuando se nos da un aviso que hay un cierre definitivo de esas instalaciones. Y sí nos hemos encontrado con una gran dificultad porque nos hacen los avisos de los cierres con 60 días de anticipación. Eso es crítico para los trabajadores porque eh, a- a- hemos visto, en el caso de Honduras, yo enfrenté 3 cierres el año pasado y fueron con ese tiempo, con 2 meses de anticipación, en algunos fue un poquito más, pero y uno mira la planta, en esos momentos vimos una de las plantas que estaba con full producción y que nadie se preparó para un cierre. Y además es difícil que los trabajadores se puedan preparar por los bajos salarios. Aquí hay un problema serio de ingresos, ¿verdad? De los bajos salarios en la industria no permite que un trabajador, que una familia como tal, se prepare ante lo que puede venir, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entramos en el diálogo con la empresa. En Honduras funciona mucho una comisión bipartita que está integrada por la Asociación Hondureña de Maquiladores y los sindicatos. El 62% de la industria está sindicalizada y tenemos contratos colectivos, el 99% tiene contratos colectivos. Y entonces, cuando nosotros enfrentamos ese cierre,
hablamos con el patrono, por qué área va a empezar, demos tiempo, por ejemplo, cuando hay personas con una condición de salud, necesitamos la atención médica. Honduras tiene un tema serio en el tema de salud y toda la región de Centroamérica. La persona ante el Instituto Hondureño de Seguridad Social, después de que pierde el empleo, solo tiene 2 meses de atención a la salud. Entonces, vemos nosotros esa práctica, la hemos venido y la hemos valorado mucho porque cuando se viene ese cierre, entonces empezamos a ver qué es las obligaciones que tiene el patrono que darle y qué es lo que el Estado como tal también debe de proveerle a una persona que pierde un empleo, que casi no tiene nada el Estado, ¿verdad? Entonces, en definitiva, para los trabajadores el perder el empleo es una noticia triste y lo más difícil es ver estos trabajadores que se van en las caravanas, porque el empleo lo que está causando es la migración. El trabajador tiene que salir del país y se va junto con su familia completa, con sus niños, niños muy pequeños, corren ese riesgo en esas caravanas, el sueño americano para muchos, o se van para Europa, que lo que más se le facilita para poder irse. Es una preocupación porque el trabajador abandona el país y esta mano de obra, como bien decía la compañera Marta, una mano de obra calificada, se nos está yendo, ¿verdad? Se está yendo del país. Entonces, sí vemos nosotros en algunos momentos, algunas empresas, que hace falta mucho más esa responsabilidad social empresarial. Yo creo que esa responsabilidad social empresarial debemos de practicarla más desde dentro, desde la empresa, desde la casa, ¿verdad? Cómo se auxilia a los trabajadores ante una noticia de esa naturaleza, decirle, mire, cerramos el centro de trabajo. A veces uno siente y sospecha que hay algunos cierres, lo que nos pasó a nosotros en Honduras, que no han sido como cierres por temas de productividad. Hemos sospechado en alguno que es un cierre por un tema sindical, ¿verdad? Entonces, eso es difícil porque al final, pues nosotros tenemos que recurrir a hacer las investigaciones y hemos visto que movieron el producto para otra de las empresas que tenían en el país. Entonces, aquí es donde viene la lucha de las organizaciones sindicales por hacer justicia, porque hoy en día, ante todo este proceso de diálogo tan interesante que hemos tenido, no es posible que estemos en situaciones de esta naturaleza, ¿verdad? De estar escondiendo que el cierre se debe porque la producción no la hay, pero tengo la producción aquí en otro lado, entonces, o las pérdidas de empleo. En algunos casos de las reducciones de personal, hemos visto en algunas empresas que han hecho reducciones de personal, el personal que tiene una condición de salud, el personal que tiene muchos años de estar laborando, que ya no lo ven productivo. Entonces, hemos visto eso y eso lo hemos denunciado, que no vamos a permitir las organizaciones sindicales que los despidos sean con ese nivel de discriminación que hemos sospechado, ¿verdad? Entonces, pero por eso es el diálogo, por eso es la lucha que tenemos en Centroamérica, Honduras principalmente, que hemos tenido esa lucha de que al momento de un cierre es dramático, es triste, pero hagámoslo mediante un proceso humano, un proceso justo y un proceso que los trabajadores tengan por lo menos 3, 6 meses de ya lo hemos logrado en la última empresa que vimos el cierre, que es Gildan en Honduras, donde dio a los trabajadores un bono para que pudieran, por lo menos después de las prestaciones, el 100% que recibieron, pudieran un poco sostener ese tiempo, un poquito de tiempo para enfrentar el desempleo. Yo me quedaría por ahorita por ahí. Muchas gracias. Gracias a las dos. Sí, me parece que hay temas interesantes en la búsqueda de señales de alerta, tener responsabilidad, trabajar con representantes de los sindicatos a nivel de las fábricas y demás. La siguiente pregunta para todas es, ¿cuáles son los retos que han enfrentado, las lecciones que han aprendido en Centroamérica de los casos que ustedes
han tenido en donde hay una reducción importante de personal o cierres de fábricas. En Centroamérica hay varias experiencias de esto. Me parece que habrá un beneficio para la audiencia de que ustedes cuenten las lecciones aprendidas, las mejores prácticas, las buenas prácticas que ustedes han podido presenciar cuando hay una reducción o cuando hay un cierre de fábrica. Yo voy a comenzar. Muchas gracias, Jessica. Yo diría que los retos es cuando no hay visibilidad a los estados financieros de la fábrica. Ahí es casi imposible saber qué pasa a menos de que hagas una auditoría financiera que de nuevo, pues no es una cosa sencilla. La transparencia entonces de los estados financieros es muy difícil conseguirla, pero ahí es en donde hay que estar atentos a las señales de alerta de qué cosas que pudieran pasar en la fábrica, si es que hay retraso en pagos o este tipo de complicaciones. Esta es una señal. Si hay retrasos, si no se están dando las prestaciones y demás. Uno puede estar atento a esas señales, pero obviamente el reto siempre es la transparencia. A veces te enteras hasta que se van a huelga o cuando hay cierres o paros de un día y es cuando te empiezas a dar cuenta de que qué está pasando y te enteras, ¿no? De cosas que pudieran pasar porque no se está pagando a tiempo a la gente, etcétera. A veces, como yo ya mencioné, la comunicación con el equipo de sourcing de Procure es muy importante. A veces sí pasa que te dejan fuera o no avisan del todo las señales a compliance de lo que han visto. Ahí es en donde la educación continua y la comunicación se vuelve clave. Pero bueno, los derechos humanos hay que cuidarlos mucho. Siempre puede haber un error humano, pero hay que tener atención a estas políticas y su seguimiento. Eh, Otro reto que vemos es cuando hay terceras partes que pudieran tal vez monitorear el proceso de salida o que si se pagan las liquidaciones correctamente. Alguien imparcial en Centroamérica, sabemos que hay una práctica de pagar una sola liquidación, pero esto también significa que el tiempo de pago, bueno, hay que asegurarse que el cálculo se haga de forma correcta de cuánto se le debe. La visibilidad de esos temas es importante, tener guías claras en el proceso es importante para que se haga de la forma correcta. Eso ha sido difícil en algunos casos cuando no hay presencia en algunos países en los que trabajas. Y luego, otro reto es que uno esperaría que las marcas y los trabajadores se comuniquen. Por eso tenemos líneas de hotlines o para presentación de quejas, pero esas comunicaciones a veces no se dan de la mejor forma o cuando se avisa puede que haya un cierre de fábrica. Eso hace que nuestras, ¿cómo llamarlas? Intenciones atrás de por qué existen esas vías de comunicación funcionen correctamente. Pero a veces, desafortunadamente, vemos que aunque tenemos formas de que los trabajadores se comuniquen con nosotros, no funcionan. Entonces, creo que es lo que se me viene a la mente en ese momento. Remy, ¿qué más quisieras tú añadir? Claro. Creo que la distinción que hizo Marta de los diferentes tipos de reducciones y cierres, si es un despido masivo, una reducción normal, si es abrupta, etcétera, todas son implicaciones diferentes para los trabajadores y hay incertidumbre, hay miedo, hay pues dificultad económica. Como marcas y como industrias tenemos que ser más sensibles a esta toma de decisiones y cuáles son las acciones y consecuencias que tienen en la vida de los trabajadores. Yo sé que en toda mi carrera en monitoreo, creo que el miedo más grande que tienen los trabajadores es perder su trabajo, sobre todo cuando es muy difícil conseguir otro, como pasa ahora en casi todo Centroamérica. Entonces hay que siempre estar sensibles a ese tema. Otra parte que es relevante es lo que dijo Eva, que yo creo, y Marta también lo comentó, que cuando una fábrica está sindicalizada o no, la falta de diálogo social en consulta con los trabajadores, eso realmente
puede tener un impacto muy negativo en un proceso de reducción del personal, puede generar nuevas violaciones, nuevos problemas en la libertad de asociación, la defensa de los derechos laborales. Del lado positivo, lo que también he visto es que las fábricas que tienen bien establecida esa comunicación, esa consulta con sus sindicatos, con los trabajadores, son las que les va mejor en una reducción cuando esa cultura ya existía previamente. Una cosa que siempre nos ayuda a confiar es asegurarse de que las fábricas tengan consultas con los sindicatos, con los trabajadores en la implementación de los planes de reducción de personal. Es más fácil decirlo que hacerlo, lo sé, pero yo he visto que si se hace, aunque sea difícil, tiende a hacer que el proceso sea mucho más transparente, más fácil, al final que haya mejor cumplimiento. Esa es una área en donde nosotros tenemos que enfocarnos. Y sé que esto ya lo había mencionado un poco antes, pero también asegurarse de que la fábrica ya tenga establecido un procedimiento de reducción como dijo Eva, porque muchos de los acuerdos colectivos en Honduras sí tienen algunos requisitos específicos de una reducción y estos ayudan bastante cuando las fábricas tienen que eh, tomar decisiones y determinaciones y finalmente esto hay que recalcarlo mucho, trabajar de cerca y en alineación con el equipo de sourcing. Hace muchos años tuvimos un cierre de una fábrica en Centroamérica y algo que nos funcionó bien fue ahí generar una fuerza de trabajo entre el equipo de cumplimiento, que en ese momento era yo, y también el equipo de sourcing. Y juntos hicimos una revisión de todos los procesos relacionados con el cierre hasta el punto en el que nos aseguramos de que a la hora que estemos pagando a la fábrica por las últimas órdenes, estuviéramos asegurando de que también pudieran trabajar a sus trabajadores de forma plena al momento del cierre. Y eso se monitoreó todo a lo largo del proceso. Y luego, finalmente, creo que este es un tema, bueno, yo sé que es un problema global, no nada más en Centroamérica, pero es algo que yo creo que hay que mejorarlo mucho como industria de forma colectiva. Tenemos que priorizar este tema y también hay que trabajar con los gobiernos y otras instituciones para asegurarnos de que sus mecanismos sí estén puestos bien para que los trabajadores no nada más tengan facilidades en el proceso de reducción de personal, sino también que los gobiernos tengan todos los recursos para cubrir brechas. Yo sé que los gobiernos muchas veces no lo hacen y menos solos se requieren apoyo de otras partes involucradas, de la sociedad civil también, pero frecuentemente tendemos a reaccionar cuando hay una reducción solo en ese momento, en lugar de prever y buscar otras soluciones más colaborativas, sustentables, más sistémicas para casos futuros. Gracias, Remy. Ahora a las representantes de los sindicatos, Evangelina, quisieras comenzar tú. Sí, bueno, los desafíos. Nosotros, en el tiempo de pandemia, nosotros vivimos momentos bien difíciles. Sin embargo, fue una situación que nos llamó mucho la atención. En pandemia nosotros no tuvimos pérdidas de empleo como se sentía que podía pasar, ¿verdad? Pero sí vimos una situación, por ejemplo, los trabajadores inmediatamente entramos en proceso de negociación con las empresas y en aras de no perder empleo pasó algo que pasó algo que no fue de repente justo, pero al final fue un proceso de diálogo. Los trabajadores entregaron sus beneficios de derechos de vacaciones, de feriados, entregaron, negociaron con las empresas que se iban 3 semanas, 2 semanas, porque como pues fue una orden del país, un cierre, cerraron el país. Y las empresas, lo que sí vimos que las empresas de forma inmediata no pudieron enfrentar este tipo de pérdida, porque inmediatamente le dijeron a los trabajadores, o, no, o dialogamos y resolvemos con tema de vacaciones, o nos vamos a una suspensión de labores de 4 meses sin goce de salario. Eso realmente lo vimos bien injusto de las corporaciones porque los trabajadores, las empresas, no sé, a mi criterio, las empresas recuperan las pérdidas, los trabajadores no recuperan las pérdidas. Entonces vimos esa situación. Sin embargo,
hoy que nos enfrentamos a esta enorme pérdida de empleo por lo que se escucha de la no productividad, de no venta de pedidos, vemos entonces esta enorme pérdida de despidos. No sé si pandemia, al final el impacto lo venimos a ver este año 2023, por lo que no hubieron despidos en aquellos momentos. Entonces yo creo que nosotros también entre las lecciones que hemos aprendido, y yo lo decía antes, el tema de salud. ¿Qué pasa con las enfermedades musculoesqueléticas por los movimientos repetitivos? Muchos trabajadores tienen sus procedimientos en las instituciones de salud. Un dictamen, una evaluación médica, una cirugía pendiente. Cuando se anuncia el cierre, aquí entra la parte crítica porque esa cirugía que la persona tenía pendiente, esos dictámenes, ese daño causado, el trabajador se preocupa tanto porque ese daño, la evaluación o el porcentaje que daba el médico, lo tiene que pagar el patrón. Entonces, ahí es donde nos hemos retado con las mismas empresas en los últimos cierres. eh, eh, y- eh, Tuvimos convenios de que aunque la empresa se cerraba, la empresa estaba obligada a pagar ese daño causado a los trabajadores, pero viene el otro tema, cirugías pendientes. Por eso hemos logrado en algunas que sigan en planilla estos trabajadores hasta 5 meses, 6 meses, para poder atender el tema de salud. Eso yo lo veo muy interesante, lecciones que hemos aprendido. Otro tema aquí que las corporaciones no han podido entender. Si hay un contrato colectivo, que es un convenio firmado entre partes, muchas empresas creen que al cerrarse la empresa se termina el cumplimiento del contrato colectivo. Eso es imposible, eso no es así. Cuando hacemos un convenio, por ejemplo, si yo pongo el ejemplo de que alquilé una casa y firmé un contrato por 2 años, pero a los 6 meses me fui, mi deber es pagar ese contrato, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El patrono sí firmó un contrato colectivo por 3 años donde dice que tiene que haber bolsos educativos, incrementos salariales, una canasta en el mes de diciembre, una canasta de productos básicos que proveen. Los patronos tuvimos una lucha tan fea, pero tan terrible de una de las corporaciones que ni siquiera la canasta de los productos básicos, frijoles, arroz, azúcar, quería proveerla. Tuvimos que hacer un procedimiento, una queja. Entonces, yo creo que esto es importante, que las corporaciones deben de revisar eso, porque no es posible que no cumpla con lo pactado en un contrato colectivo. Sin Ujú. embargo, puedo decir aquí que hemos tenido también empresas en otros cierres. Yo quisiera limitarme a no mencionar nombres porque podría entrar en más en cuestión ahí, pero sí hubieron algunas empresas que cumplieron exacto con el convenio pactado por 3 años. Y es el último cierre que yo les decía en Gildan. Entonces, es importante también que al momento, por eso yo decía, cuando la empresa anuncia un cierre, debe tener en cuenta que tiene obligaciones pactadas y que las debe de cumplir. Me quedaría por ahí. Marta. Gracias. Jessica, si me hace el favor de proyectar. Sí, claro. Su Quiero diapositiva. presentarles una lámina bueno, se las quería presentar al inicio precisamente, porque este es uno de los grandes desafíos que tenemos ahorita, la pérdida de empleo, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, la región centroamericana, desde el último trimestre del año 2022 ha sido muy golpeada y aquí tenemos las cifras, ¿verdad? O sea, las flechas en color rojo han sido los empleos directos que generaba la industria y las que están en color verde son la pérdida de empleos que tenemos hasta enero 2024. Entonces, estas son las cifras que tenemos, ¿verdad? Ya lo decía Evangelina, esto está generando procesos de migración masiva de nuestros compañeros y compañeras trabajadoras de la maquila ante la ausencia de mecanismos claros, ante la ausencia de políticas públicas de los mismos gobiernos, ¿verdad? Y bueno, este es un poquito el panorama que tenemos en Centroamérica. En cuanto a la pregunta, ¿verdad?
¿Cuáles son los desafíos que hemos encontrado de acuerdo a nuestra experiencia? Bueno, ya se mencionaba, uno es la falta de comunicación con los sindicatos donde existe, ¿verdad? Para buscar alternativas o minimizar el impacto que lleva un cierre de una fábrica o una reducción en la vida de las personas trabajadoras. No existen procedimientos internos concretos que tengan mecanismos claros de actuación ante los cierres o recortes en cuanto a tiempo y forma, ¿verdad? Hay maneras bien abruptas de hacerlo. Luego también nos encontramos con la falta de información de algunas marcas en cuanto a sus proveedores y su cadena de suministros. En algunos casos, los despidos masivos también son aprovechados para despedir a nuestros afiliados y afiliadas, ¿verdad? Y debilitar los sindicatos, pues los criterios de selección quedan muy subjetivos y en manos de los mandos medios de las empresas. Y esto, Evangelina ya lo mencionaba, ¿verdad? Hemos evidenciado algunos cierres o recortes que están dirigidos, digamos, a nuestra membresía sindical. En muchos de los casos, cuando se da el cierre o recorte masivo, siempre se quedan adeudando a las personas trabajadoras obligaciones patronales como salarios, indemnizaciones, etcétera, su previsión social. Y para tratar de recuperar algo de lo que se adeuda, las personas trabajadoras tienen que enfrentarse a procesos burocráticos a nivel nacional y que esto hace que muchos, por ejemplo, pierdan sus procesos o se desencanten de procesos, ¿verdad? Para el caso de El Salvador hemos tenido procesos que han llevado 3, 4 y hasta 5 años o más para que las personas puedan en un momento determinado recuperar algo de lo que se les adeudaba. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas hasta el momento? Que es fundamental la sistematización de cada caso, ¿verdad? Es fundamental tener información concreta para poder hacer una denuncia formal y sustentada claramente, que ha sido muy estratégica la actuación conjunta a nivel nacional, regional e internacional de las organizaciones. Y aquí también quiero mencionar algunas marcas han jugado papel muy importantes a la hora de tratar de resolver ciertos problemas, ¿verdad? Eso también es de reconocer en algunos casos, algunas marcas tienen, digamos, esa responsabilidad en buscar mecanismos alternos para que se solucionen las cosas. Y luego, lastimosamente, a falta de procedimientos internos, de mecanismos internos que faciliten la dinámica de estos cierres o recortes de personal, la denuncia internacional que es a la que más responden, ¿verdad? Lastimosamente es a la denuncia internacional a la que más responden para dinamizar y recuperar y que las personas trabajadoras puedan recuperar lo que se les adeuda. Es por ello que en este sentido, desde la Coordinadora Regional de Sindicatos de La Maquila, que es un espacio donde pertenecemos tanto Evangelina y mi persona y nuestras organizaciones, hemos elaborado un protocolo que le hemos denominado Aseguramiento a la Libertad de Asociación y de Negociación Colectiva en la Industria Textil y de la Confección en Centroamérica. Hemos tratado de interlocutar con algunas marcas, pero hasta el momento han demostrado por poco interés en el mismo y precisamente lo hemos planteado porque hemos visto la falta y la debilidad que existe en los documentos que por hoy conocemos, ¿verdad? Hay códigos de conducta donde solo hay situaciones enunciadas, pero no hay mecanismos claros. Creemos que les falta robustez, ¿verdad? A la hora de garantizar los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras. Y en ese sentido que nosotros estamos buscando el diálogo, queremos interlocutar precisamente para tener mecanismos claros y hacer, como bien ya lo decía Remy, que estos procesos sean un tanto más humanos y que se den salidas donde se cumpla con todas las obligaciones patronales que se tiene con las personas trabajadoras. Gracias a todas. Ha sido una conversación muy útil. Se nos está acabando el tiempo. Nos quedan ya pocos minutos para terminar esta parte de la sesión. Tengo una pregunta final. Con base en su experiencia, ¿qué recomendaciones pudieran compartir con la audiencia para asegurarse que la debida diligencia se dé cuando hay una reducción personal o un cierre? Sé que queremos traer soluciones, pero aquí se trata más de qué ustedes han aprendido y qué recomendaciones podrían dar a la gente que está enfrentando esta situación tan seria en Centroamérica. Yo puedo comenzar. Yo creo que en términos de
El lado de la compañía, yo diría que habría que adoptar, pero realmente adoptar prácticas de compra responsables que sí ayuden a guiar a las empresas, a asegurarse de que exista rendición de cuentas en todas las decisiones de la empresa, toda la implementación de sus decisiones y también para que se mitigue cualquier impacto que se pudiera dar a las fábricas. Hay que trabajar en colaboración con sourcing y con otras unidades empresariales cuando se decida si es que se van a lanzar las cosas a otra fábrica o si es que hay una reducción importante de la producción y también si hay que hacer una terminación, cómo hacerla. Y después voy a hablar de terminación de fábricas, porque así pasan de vez en cuando. Hay que asegurarse que los socios empresariales tengan todas las herramientas y sistemas, porque eh, no queremos enterarnos después de que no tenían estos procesos puestos ya en el momento que se necesitan, cuando hay un despido masivo, cuando hay un cierre. Y también hay que apoyar a los y las trabajadoras y los sindicatos para que haya consulta y que sean partícipes de los procesos de terminación. Esto hay que subrayarlo bastante. Las relaciones es de suma importancia. Entonces, este es un área que hay mucha resistencia, como lo dijo bien Marta, sí es verdad. Ese es un enfoque muy importante cuando escuchamos que vaya a pasar una reducción de personal en una fábrica. Y en lo que tiene que ver con la terminación de una fábrica, si es que tiene que ocurrir, tiene que darse con una política interna, con una implementación correcta a nivel de la empresa. Hay que asegurarse de que existe transparencia en las comunicaciones a la fábrica, que existen líneas de tiempo correctas para que se encuentren nuevas oportunidades y que si hay que terminar la relación laboral con los trabajadores o cerrar, hay que asegurarse de que si hay un proceso de reducción de personal que se dé de una forma responsable. Esa es la lección más grande que yo he aprendido. Gracias. Gracias, Remy. Gracias, Remy. Yo también quiero comentar muy similar. Creo que estamos alineadas en muchas cosas. Yo diría que Remy ya mencionó el tener unas prácticas de compra responsables. También hay que asegurarse de que hay una revisión constante y que se dé capacitación al nuevo personal y también se refresque al que ya exista. Definitivamente hay alineación entre todos los miembros del equipo y que tiene que haber un entendimiento de las repercusiones, de qué pasa cuando no haya buenas prácticas establecidas. Nuevamente, hay que ayudar a la fábrica que tenga una buena política de reducción de personal por si la tienen que usar y que cuando se tenga que usar se haga de la forma correcta. Por ejemplo, las directrices de la FLA es un gran documento para eso, justamente. Y también eso ayuda a las fábricas a que tengan sus propias políticas internas sólidas. Y ahora, en cuanto a lo que decía Eva, que los trabajadores tengan dificultades en que tengan su seguro de desempleo que les valga. Hay una fórmula que se puede trabajar con el gobierno para que haya más apoyo a los trabajadores y que no se les hagan difícil, que reciban esos seguros cuando hay una reducción en esa fábrica o cuando este tipo de cosas ocurran, que se trabaje. Ya sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que esas oportunidades pueden darse. Y nuevamente, apoyar la libertad de asociación en las fábricas para asegurarse de que la administración sí se comunique con los sindicatos y que esta comunicación, porque es muy importante finalmente en lo que tiene que ver con cierres de fábricas y que estos canales de comunicación se mantengan abiertos, es vital. Se nos acaba el tiempo y les agradezco mucho su atención. Gracias, Patricia. Marta. Final Bueno, de remarks. una manera rápida porque el tiempo se nos está yendo. Bueno, algunas de las recomendaciones desde nuestra práctica y experiencia precisamente es que las marcas transparenten y actualicen la información de su cadena de suministros, desarrollar procedimientos claros donde las partes podamos participar activamente,
sindicato y empresa y marca, las marcas deben de ejercer una vigilancia más constante en sus cadenas de suministros, garantizar mecanismos que permitan que ese tipo de medidas no sean atentatorias contra nuestras organizaciones y nuestra membresía. Y hay que seguir trabajando en el fortalecimiento del diálogo social con las organizaciones donde se pueda dar como medida para la búsqueda de soluciones más sostenibles. Creo que por todo lo antes expuesto, podemos afirmar que este instrumento, como la debida diligencia, representa una gran oportunidad para que el mundo empresarial mejore sus prácticas haciéndolas un poco más responsables. Así que muchísimas gracias por la atención y el espacio. Marta. Now, Evangelina. Evangelina. Sí, y tengo poquito tiempo, muchas gracias. Bueno, básicamente pienso que la palabra clave aquí ante un cierre es la veeduría de los trabajadores directamente. Si existe una organización sindical o una organización de mujeres, como sea, pero lo importante es que ante una noticia de esa naturaleza, la veeduría, el diálogo con los trabajadores es fundamental para enfrentar una noticia desagradable como esa. Yo finalmente quería, bueno, agradecer también en este caso a Adidas y Práctica con Sanmar y Adidas que tienen a Honduras como un país que tiene mucho empleo. Agradezco mucho porque en el caso de Sanmar tenemos alrededor de 6 organizaciones sindicales en donde está este trabajo y ha sido, creo yo, que el que menos ha impactado en el tema de desempleo. Pero yo quería también decir algo, y como Remedio lo decía, en el caso de los detalles, cuando Remedio decía el diablo está en los detalles, pero debemos de pedirle también a estas grandes corporaciones que no se queden con el diablo, porque hay corporaciones que no son tan responsables en este tema, ¿verdad? Entonces, debemos de ver bien la parte humana. Y finalmente, como que preguntar en Asia, el tiempo de pandemia, los trabajadores perdieron igual que nosotros, pusimos nuestros derechos. Más bien hay una campaña en la que nosotros somos parte, pague a sus trabajadores. Más bien yo preguntar, ¿podrían ustedes responder ante estos cierres y podrían ustedes unirse a este fondo y así con eso demostrar de que estas marcas son líderes empresariales y responsables? ¿Ustedes estarían de acuerdo en firmar este convenio de pague a sus trabajadores, compañeras? Bueno, y agradezco entonces, FLA, por darnos esta oportunidad y todas las personas que nos están escuchando, que le han dedicado espacio a este tema tan importante, porque con esto también contribuimos a hacer justicia laboral, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias, Evangelina. Sí, yo puedo responder. No puedo tomar la decisión por medio de la compañía y como debes de saber, hemos tenido mucho diálogo con la campaña de PEA y no sé, de repente me cambié al español, así que lo siento. Desafortunadamente no tenemos la posibilidad de asociarnos a la campaña. Es algo que como compañía hemos mencionado, no tenemos el poder, aunque se mire que sí, de cambiar el, los temas de cierres, pero sí estamos abiertos a otro tipo de diálogos y de trabajo. Por ejemplo, algo que hemos mencionado es quizás la posibilidad de crear un fondo de seguro en donde las fábricas puedan tener un seguro en el caso de un cierre que logre luego asegurar que el trabajador reciba sus pagos cuando la fábrica no lo pueda cubrir. Creo que es importante también resaltar que esta es una responsabilidad compartida. Obviamente, como marcas tenemos una responsabilidad, las fábricas tienen otra responsabilidad, los gobiernos también tienen responsabilidades con sus ciudadanos. Entonces, cualquier forma o cualquier solución que encontremos tiene que ser sostenible.
el temor también que creo que le da a muchas compañías es de que si la marca se hace responsable o es la que responsable, la que tiene que pagarle al trabajador en el caso de que la fábrica no lo haga, la responsabilidad del patrón al final del día se le estaría dando a la marca y no a la identidad que le corresponde. Pero con esto tampoco quiero decir que no tenemos cierta responsabilidad dentro de la cadena de supply chain, perdón, de suministro. Yo creo que este foro, que sé que es una conversación, es importante y quizás algo que deberíamos de identificar es cómo traer a otras marcas, cómo traer a otros actores interesados en tener no solamente una conversación, pero una colaboración que en realidad logre dar una solución a este problema. Porque si yo creo que la pandemia no nos enseñó, que a la mayoría de nosotros sí nos enseñó la, lo delicado que es la cadena de suministro. Y como vos dijiste, Evangelina, inmediatamente cuando la pandemia se nos vino encima, todas las fábricas se encontraron en un caos completo económico. Entonces, eh, quizás no vaya a ser una pandemia, pero el siguiente problema global que tengamos tiene que ser cubierto por una solución sostenible. Entonces, no sé, quizás a Jessica es una conversación que hemos tenido con la FLA. Sé que algunas marcas entre sí también las han tenido. Es dónde vamos ya de esta conversación y cómo traemos a otros actores a ella para encontrar una solución que sea sostenible, que sea justa y que al final pues no siga teniendo los trabajadores en una situación tan delicada cuando pierden sus empleos. Y yo para abonar a la solicitud o a la pregunta de Evangelina también, hay una pregunta en el chat sobre si hay tan buenas prácticas, ¿verdad? De la FLA y tan buenas políticas, porque ahí siguen habiendo casos donde pareciera que no se implementan estas buenas prácticas. Y decir, como usted lo decía, Evangelina, ha habido casos positivos de marcas afiliadas, miembros de la FLA, que a través de sus políticas y sus procedimientos responsables, ¿verdad? Se ha logrado un manejo adecuado de esas situaciones que son de las situaciones más desafiantes cuando se trata de relaciones industriales. Y claro, somos conscientes de que hay todavía ciertos vacíos en nuestros estándares de cumplimiento que abren la puerta para casos de marcas o miembros que no tienen esos mismos niveles de compromiso. Pero creemos que hablar sobre el tema, discutir estos problemas regionales en este espacio, van a abrir, digamos, espacios para que nosotros vayamos reformando y subsanando esos vacíos dentro de nuestros mismos estándares. Quisiéramos tener a veces la varita mágica y poder solucionar todo de un día para mañana, pero estos son problemas muy complejos que requiere, como usted dice, también el diálogo social. Solo le voy a pasar la palabra a Patricia para que también pueda reaccionar un poco. Estamos un poco fuera de tiempo, pero Patricia, it's your time. Yo creo que fue un muy buen foro ayudar a los sindicatos a que se expresen siempre es de gran importancia, escuchar activamente, escuchar sugerencias. Es algo que tenemos que hacer, tenemos que aprender a hacer mejor las cosas como marcas en la región. Desafortunadamente, esto no nada más es Centroamérica. Hemos visto ah, muchos movimientos, muchas pérdidas de trabajo en muchas partes, en Centroamérica y en otros lugares, pero hay buenas prácticas. Podemos hacer una salida responsable y obviamente los gobiernos también son responsables para que las fábricas sean responsables de sus acciones y también que pues que no se salgan con la suya si es que no quieren pagar o el gobierno tiene que cumplir su responsabilidad. Los gobiernos tienen que jugar un papel más activo, tienen un papel muy importante que jugar. Entonces, dejemos que las marcas hagamos nuestro trabajo bien también para que
los proveedores y las fábricas también tengan sus prácticas establecidas y así vayamos limitando la capacidad de impactos negativos que puede tener cualquier cosa en la cadena de suministro. Pues no es una solución, pero pudiera ser un inicio, una colaboración para ello. Y gracias por la oportunidad de platicar en este panel. Realmente que Jessica, te lo agradezco y le agradezco a todas. Ha sido un placer. Evangelina, ¿ibas a decir algo? No. Oh, no, está bien. Bueno, tenemos algunas preguntas. La mayor parte está relacionada con pagos de liquidaciones completas para los trabajadores o iniciativas para que hubieran fondos o apoyos para los trabajadores. Fideicomisos, cosas. Aquí hay unas cosas pues, para Adidas, Adidas, una de, vamos a ver. Giuseppe Fiopo dice, las empresas no han pensado en tener fondos colectivos de fideicomisos, cosas, Adidas no ha querido, por ejemplo. Bueno, hemos hablado del interés de las empresas de unirse en apoyo a los trabajadores en esta sesión, pero hay que asegurarse, Remy, si Sanmar, si quieren añadir un poquito más de si hay interés de contribuir a una iniciativa así. Estoy tratando de responder, pero, solo tengo 3 minutos. En general, puedo decir que desafortunadamente lo que yo he visto, ninguna empresa ha elegido apoyar esa campaña, campaign. Vemos que muchas veces se pasan la bolita, ¿no? De uno al proveedor y de vuelta. Desafortunadamente, sí, necesitamos otro tipo de solución, otra protección para las liquidaciones de los trabajadores, algo que pudiera ser útil, porque hablamos mucho en general, ¿no? Sería maravilloso si tuviéramos esto u otro, pero sería útil si pudiéramos encontrar algún tipo de organización o partes involucradas que pueda conjuntarnos a todos y que podamos identificar las formas diferentes en las que esto podría funcionar. ¿Dónde estarán los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que los trabajadores encuentran a cobrar sus liquidaciones? ¿Qué alternativas pudieran haber en algunos países? Porque no todos los países tienen las mismas redes sociales. ¿Cómo avanzamos a tener un sistema que o tenga seguro social o exista un programa nacional que apoye a los trabajadores en tiempos de reducciones de personal? Sé que son temas difíciles, sobre todo en algunos países en donde a lo mejor la infraestructura pues, no existe, no hay redes sociales, pero a final de cuentas creo que tenemos que encontrar en lugar de curitas, no, que no digo que esta es una curita, pero yo apostaría mejor a una solución a largo plazo que pueda apoyar a los trabajadores en el caso de una reducción o un cierre, y eso pudiera ser útil para las empresas y para todos los actores, para que se pudieran conjuntar en algún tipo de manera que pudiera ponernos en el camino hacia esa solución. No es un tema que una sola empresa pueda resolver sola o que puede ser empresa por empresa, fábrica por fábrica. Es algo que hay que trabajar a nivel nacional, regional. Identificar los riesgos, identificar entonces las posibles soluciones que pudieran implementarse. Y creo que es una conversación, es un trabajo que tiene que realizarse entre todos aquí y otras partes que seguramente sí tienen interés y preocupación por las liquidaciones de los trabajadores. Gracias, Remy. Creo que esa es una buena forma de que concluyamos esta conversación porque ya se nos pasó el tiempo. Les agradezco a todos por haber participado aquí en la sesión. Marta, Evangelina, Remy, quiero darles a todos un gran agradecimiento por haber compartido sus experiencias en la región. Bien, esta sesión quedó grabada
Vamos a compartir esta información más adelante. A lo mejor hay preguntas a las que hay que dar seguimiento a nombre de Fair Labor de Afiliada. Gracias por haberse unido a la conversación esta tarde. Hasta luego. Hasta luego.